Fraude fiscal y estrategia para la evasión. En la actualidad, el hecho de no pagar impuestos es popularmente considerado un acto de astucia más que un delito. Por lo anterior, la evasión en Colombia no solamente responde a las políticas fiscales, sino también a un fenómeno social y cultural. El gobierno ha diseñado estrategias para controlar y reducir la evasión, las cuales han presentado debilidades y conllevan a una reducción del delito, más no a una eliminación del mismo. El problema continúa presentándose en todos los niveles de nuestra sociedad, económico, político, social y cultural, puesto que no se trata solo de una evasión de impuestos, sino también de compromisos y responsabilidades con nuestro país, donde prima el interés particular en estos momentos sobre el general. Entre las múltiples razones que hacen que se presente la evasión está la falta de ética y moral de los contribuyentes a causa de una educación en ocasiones débil y frágil y en otras nulas, en la enseñanza y construcción de principios y valores como equidad, respeto y honestidad, generando resultados negativos como fraude, robo y corrupción, los cuales están afectando directamente el desarrollo no solo de las empresas, sino también del país. En nuestra investigación encontramos que el fraude fiscal es el fraude cometido contra la administración tributaria en forma de evasión de impuestos o de cualquier otra irregularidad que tenga como resultado un beneficio ilícito o no declarado, con graves consecuencias fiscales para la sociedad en su conjunto. Supone una disminución para los ingresos públicos, lo que afecta a la presión fiscal que soportan los contribuyentes cumplidores, condiciona el nivel de calidad de los servicios públicos y las prestaciones sociales, distorsiona también la actividad de los distintos agentes económicos, de tal modo que las empresas fiscalmente cumplidoras deben enfrentarse a la competencia desleal de los que no cumplen. En definitiva, el fraude fiscal constituye el principal elemento de inequidad de todo sistema tributario. Los impuestos han existido a lo largo de la historia con sus distintas variantes. Hoy en día, los ciudadanos de cualquier sociedad actual gobernada democráticamente saben que es misión fundamental del gobierno crear una política fiscal adecuada que permita al sector público obtener los ingresos necesarios para la financiación del gasto público de la manera más eficiente posible. Esta preocupación también se traslada a la hacienda pública, donde existe una inquietud por determinar los criterios para que la obtención de los ingresos públicos permita financiar de la mejor manera posible los gastos públicos. Los poderes públicos son conscientes de que deben actuar con rapidez. Por ello, en el momento en que se observa una irregularidad en la cual se supera una cierta cuantía defraudada, se considera delito fiscal, pudiéndose sancionar con penas privativas de libertad, mientras que por otra parte se encuentran fraudes de menor cuantía que se tramitan por vía administrativa sancionándose con multas. Como resultado del fraude fiscal está la evasión, que la Corte Constitucional la define de la siguiente manera. La define en los casos de aquellos contribuyentes que, a pesar de tener una carga específica con el fisco, se abstienen de presentar su declaración de renta o ocultan información relevante, hay faltantes de entrega de los impuestos que retienen, ocultan información tributaria relevante, realizan transformaciones ilícitas en la naturaleza de sus ingresos, inclusión de costos y deducciones ficticias, clasificación inadecuada de partidas, subvaloración de activos, entre otras muchas formas de tratar de engañar al fisco para evitar el pago de los impuestos. En caso del fraude, para que se pueda configurar, es necesario que se evidencie la intención del contribuyente de evadir el pago de sus obligaciones fiscales. La evidencia se infiere de las acciones del contribuyente o de sus deliberadas abstenciones. Así las cosas, la evasión fiscal es la omisión ilícita por parte de un contribuyente de sus derechos tributarios, entendiéndose también como la violación de la normatividad que un contribuyente hace, aún así ya conociendo su obligación fiscal, hace caso omiso y no realiza el pago de la obligación. Esta evasión no solo hace referencia a la falta del impuesto, sino a todo tipo de incumplimiento de evasión, con los deberes legales como por ejemplo ocultar ingresos, maquillaje de los gastos o doble contabilidad,
De igual forma, otras de las maneras de presentar evasión fiscal es cuando se da por provecho de auxilios injustificados. Algunos contribuyentes evaden el incumplimiento de sus obligaciones fiscales con el fin de sacar provecho de ese dinero no pagado. Esto le provoca a la nación un aumento en las cargas fiscales, inequidad y desequilibrio de las finanzas públicas, pues son varios ciudadanos los que incurren en esto. Algunas otras formas de evadir impuestos son la utilización de los contratos de usufructo en el sistema automotor, paraísos fiscales muy sonados últimamente, la no expedición de facturas, las exportaciones ficticias, la fijación de residencia en otro país, las inscripciones en el RUT de personas naturales, las empresas de papel, los salarios flexibles, etc. Pero no todo termina aquí. Existe otra figura de fraude conocida como elusión fiscal, que la Corte Constitucional la define como las diferentes técnicas y procedimientos que utilizan los contribuyentes con el objeto de minimizar el impuesto, respetando la normatividad, abro comillas, por lo que no entra en el campo de la evasión aparentemente, ya que estas técnicas o procedimientos tienen como fin evitar el nacimiento que la ley precisa como presupuesto de la obligación tributaria. La discusión se da porque algunos estudiosos consideran que la elusión es una violación indirecta y admisible en unos casos e inadmisible cuando se abusa de las formas jurídicas, evitando la carga fiscal o reduciéndola. A diferencia de la evasión fiscal, la elusión es la violación indirecta de la ley tributaria, es decir, que un contribuyente no pague lo que le corresponde debido a que las normas no son claras, hay lagunas legales u otras razones que refiere a una omisión ilícita. La elusión de impuestos corresponde a la disminución del pago de impuestos de forma legal. Es la conducta que busca efectuar los pagos de tributos, pero aprovechando los vacíos normativos sin necesidad de violar las leyes tributarias, aprovechando los vacíos de la norma. Algunas de las formas de elusión de impuestos son los impuestos por transferencias de bienes, licencias comerciales, sucesiones, donaciones, etc. Resultado de esta investigación, podemos corroborar que la evasión de impuestos en Colombia es resultado realmente de la falta de ética y moral de los ciudadanos, que buscan alternativas para pagar menos impuestos, como omisión de ingresos, manipulación de documentos, compra de facturas, generación de gastos inexistentes, entre otras, en vez de trabajar con honestidad en la búsqueda de estrategias financieras, fiscales y de mercadeo que les ayude a incrementar sus ingresos y reducir sus gastos, logrando un aumento en su productividad y una mayor eficiencia en los canales de marketing y distribución de sus empresas para que puedan cumplir con el pago de sus tributos de acuerdo a lo requerido por la ley.